El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que enviará una carta al Congreso de Estados Unidos para solicitar con pleno respeto que se apruebe lo más pronto posible el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Informó que una de las razones por las que resulta importante aprobarlo es para evitar que se contamine con el proceso electoral de Estados Unidos. En otros temas, el mandatario mexicano dio a conocer que la venta del avión presidencial no es un asunto fácil, dado que se requiere cumplir con procedimientos legales. Pese a que informó que existe un comprador, dijo que el proceso será transparente y está a cargo de Naciones Unidas. Durante la conferencia matutina, también se dio a conocer que a finales de octubre se publicará un informe detallado respecto a la investigación del helicóptero en el que perdió la vida Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y su esposo Rafael Moreno Valle. Carlos Alfonso Morán, subsecretario de Transportes, indicó que con esta información, a más tardar en noviembre próximo, se puedan conocer las causas que provocaron el accidente el pasado 24 de diciembre en Puebla. Y estamos seguros que además la investigación está siendo muy acuciosa. Es del interés de todos los miembros de las autoridades de esos países el que se esclarezca qué ocurrió. Entonces no es un accidente convencional porque implicó también una volcadura del aparato y esto está siendo sujeto de investigación. Eric Pinto, 21 Noticias. Implicó también una volcadura del